Tri se ve superado por su similar de los Estados Unidos. Yankees vencen a los Diablos Rojos del México. Equiperos del Deportivo Querétaro se alistan para enfrentar al Atlas. Sergio Checo Pérez culmina en el quinto puesto en el Gran Premio de Australia. Universidad Católica de Chile tendrá nuevo director técnico. Amigos, ¿cómo están? Nos da muchísimo gusto saludarles en una emisión más del Bla 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 Deportivo. Y Aurelio Valenzuela pues tuvo que cancelar su viaje allá para asesorar a la Universidad Católica, que están preocupadísimos por encontrar un nuevo técnico. El equipo no levanta, cosecha cualquier cantidad de críticas y aparentemente ya se pusieron de acuerdo con un técnico brasileño para el próximo torneo, porque en este van a tener que padecer todo un calvario. Aurelio Valenzuela, bienvenido una vez más al Bla 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 Deportivo. ¿Qué tal, Ed? Saludos a la promoción y a los oyentes que siempre ven tu programa. Mira, a mí me llama la atención Católica. Católica siempre su parte directiva la manejaba muy bien, siempre. Gente, sí, muy pudiente, de mucho poder económico. Sí, con recursos, sí. Empresario muy connotado. Buena gente. Sí, sí. Además, pues yo conocía mucho. Entre esos estaba que era directivo de las cadetes, después fue a trabajar a FIFA, que tuvo a cargo la parte deportiva en los Panamericanos. Ya, sí. Carol y- McNichols, dices tú. Harold Magnico. Carol McNichols. Me llama la atención porque Católica siempre tuvo, pero tiene un director deportivo que fue un ex portero de Católica. Ok. Y ahí está pernado más de 10 años, como Ya. director deportivo. Ya le cuestionaron mucho porque siempre llevaba entrenadores argentinos. Normalmente. Pero bueno, Aurelio, es que haciendo un recuento del pasado reciente, con Ariel Holland les fue muy bien. Holland vino al fútbol mexicano, no le fue del todo bien con el León. Hay muchas voces que sostienen que los jugadores le hicieron la cama, es decir, los jugadores disminuyeron su desempeño para provocar la salida de Ariel Holland. Regresa con Universidad Católica, pero ya en ese segundo periodo los resultados no fueron los mismos, Aurelio. Sí, y Católica además siempre tenía muy buenos planteles, siempre tenía buenos planteles, tenía buenos jugadores, siempre contrataba. Pero te digo, a mí me llama mucho la atención, el mejor trabajo canterano lo hacían ellos. Ellos de los primeros años mandaban a jugar a un torneo a Italia. Ok. Un torneo que tiene mucha fama. Todavía ahora van selecciones, en vez de equipo ahora van selecciones. Ok. Siempre salía mucho en gira para En el extranjero. Claro, para que los jugadores se fueran adquiriendo otra experiencia y jugando siempre, porque ya sabemos que Chile es un país que está muy enclaustrado, pues estamos encerrados nosotros, la cordillera. Por un lado el muro de la cordillera y el otro el Océano Pacífico, Aurelio. Desierto de Atacama y la Antártida, imagínate. Sí. Con los amigos, los pingüinos ahí. Sí. Entonces, Católica siempre tenía un trabajo muy serio. Me acuerdo que tenía un asistente social espectacular que había sido una leyenda del atletismo. Okay. Una señora con una preocupación. Tenían un sistema. Ellos no tenían casa club. Ya. Pero, por ejemplo, si llegaban como Mario Maldonado, Mario Oscar, ¿cómo no? Moscoso, lo ubicaban en casa del barrio alto, cercano donde estaba el estadio, que fueran matrimonios grandes, que tuvieran, bueno, en el barrio alto son todas casas grandes. Ya. Entonces ahí los tenían como hijos. Para que hicieran vida familiar, Aurelio. Claro, ¿no? Y lugares, tú sabes que el barrio alto, tú conoces dónde está el estadio. Familias acomodadas, Aurelio, la verdad. Exacto, entonces los jugadores se sentían muy bien, muy apoyados, buena alimentación. Siempre tuvieron ese trabajo muy serio. Y ahí tuvo Fabián Stay también, que acá se le conoce. Sí, cómo no. Incluso Medel también fue. Gary Medel también pasó por allí. Sí.
Entonces, me llama mucho la atención estos últimos años su competición en los torneos nacionales no han sido buenos, no han sido buenos. Por eso los cambios de técnico. Yo pensé que iba a llegar García, un técnico que trabajó en Ñublense, pero lo cuestionaron mucho porque un reemplazante que llegó a Ñublense, un tal Caputo, un argentino, hizo unos comentarios estúpidos, por no decir otra cosa. Entonces, dejó mal parado a García, ese técnico que salió que la gente lo quería. Bueno, para decirlo en términos claros, ante los medios de comunicación lo que trascendió, técnico de origen argentino declaró que el técnico García, de origen chileno, se dedicaba a ir a beber y a consumir, pues, bebidas alcohólicas, a chupar, entiendo que decimos nosotros, no sé si en Chile se utilice la misma expresión, y que por eso tenía ciertas complicidades y ciertos rendimientos con algunos jugadores. Aurelio. Lo que pasa es que en Sudamérica se da mucho, y acá también, sí. En México, lo asado. Siempre el día lunes, el día martes, después los partidos, para motivar, para hacer un trabajo de equipo. Para integrar. Tú haces los famosos asados. Y ahí a veces te permiten, según los técnicos, algunos, unos no, algunos sí, de tomar porque el asado te lo tienen que tomar con vino tinto. Sí, con vino tinto, eventualmente alguna cerveza si hace mucho calor. Claro, incluso a Borghi lo cuestionaban mucho, le dicen el parrillero por lo mismo. Hacía parrilla. Entonces, mala leche hacer un comentario de ese tipo. Pero ahora, como el señor Lozano en la selección mexicana, que dice que el partido se perdió contra Estados Unidos por un mal trabajo táctico. Ya saltó Aurelio inmediatamente a otro tema. Ya no quiso hablar más de los problemas de Chile. Todavía nos falta hablar de lo que pasó en Talca con Rangers, donde los aficionados descendieron de la tribuna y se metieron a la cancha. Pero bueno, de eso tendremos que platicar al regreso de este primer paréntesis. Regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Contrariamente a lo que ocurría en otras ocasiones, las críticas de los fanáticos en México con respecto a la derrota del conjunto tricolor ante su similar de los Estados Unidos estuvieron más orientadas en esta oportunidad a los jugadores. Ciertamente los cuestionamientos también se estuvieron dirigidos al director técnico del representativo de la Federación Mexicana de Fútbol, Jaime El Jimmy Lozano, pero las más agudas les han correspondido a los jugadores. No es para menos su desempeño, estuvo muy alejado no solo de sus mejores presentaciones, sino también de los salarios que suelen cobrar y que corresponden a los de verdaderas estrellas internacionales del balompié. Afloran de nueva cuenta los problemas ancestrales del fútbol profesional de nuestro país y que a los directivos no les interesa, pues su única prioridad son los negocios y nunca o casi nunca los aspectos de orden deportivo y competitivo. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, sí vamos a hablar, por supuesto, de la pésima actuación del conjunto tricolor, pero antes vamos a terminar el tema de Universidad Católica, uno de los 3 equipos más connotados del balompié chileno. Han establecido, según ha trascendido en distintos medios de comunicación, un acuerdo de carácter laboral con Thiago Nunes, un técnico de origen brasileño que se destacó en el 2018, y ahí lo tenemos ya en pantalla, porque se acreditó con un equipo, digamos, modesto, mediano, como él es el Atlético Paranaense. Se acreditó el título de la Copa Sudamericana. Desde entonces, bueno, ha recibido distintas ofertas de trabajo, incluso en el viejo continente, y finalmente da la sensación, está por confirmarse esta circunstancia, de que va a ser el técnico de la Universidad Católica para el próximo torneo, ya no para esta campaña. Aurelio Valenzuela. Yo pienso que puede ser una muy linda labor. Los brasileños tienen mejor formación, no son tan estridentes como algunos rioplatenses, Aurelio. Y con la famosa frase esa, hay que ganar a como de lugar, que da para muchas cosas, ¿no? Sí. No sé, después usted me comentará, porque usted a lo mejor tiene mejor información de ese personaje norteamericano que dijo todo, se vale ganar nomás como de más bien lo importante no
decía, el primer perdedor es el que queda en segundo lugar. Lo importante no es ganar, es lo único. Eso es lo que decía Vince Lombardi. Claro, así como también a veces comentamos, oye, como en la época de los gladiadores todavía en segundo lugar. Sí, no. A Pero, todos los liquidaban, Aurelio, claro. oiga, antes que se me olvide, A ver. Martínez, qué elegancia usted. La del equipo chileno, Aurelio, No, su que presencia. jugaron contra el Bayern Múnich, ¿no? Además- Bueno, de eso vamos a platicar un poco más No, adelante. la elegancia es Martínez, usted parece que... Bueno, Aurelio, hablemos de fútbol, que para eso nos convocaron ahora, ¿eh? bueno, siempre hemos hablado de fútbol, lo que pasa es que también hay que estar en la farándula. Bueno, a ver, Aurelio, entonces, ¿valiosa o no la incorporación de Thiago Núñez a Universidad Católica, que ya tiene una sequía para una institución tan referencial, tan importante, de varios torneos sin conseguir el título, Aurelio? Sí, yo creo que va a ser positivo porque, primero, mira, ya se han cansado de técnico argentino, Sí, Católica. Cuestionaban mucho al Titi Tati, le dicen al director deportivo de Católica, Ya, un exportero. Y como los brasileños en Chile siempre también se les quiere mucho, ¿eh? Sí. Siempre se les quiere mucho y yo pienso que va a ser apoyado y tiene su buen currículum. No es un aprendiz, ¿eh? correcto. No, ya es un técnico que tiene un prestigio muy bien ganado. Ojalá que eso se concrete y que cambie el rostro de los resultados de la Universidad Católica. Y nos vamos al otro extremo, Aurelio, lo que sucedió en Talca con el equipo de Rangers. Pierden en casa ante la escuadra de San Luis Quillota, donde alinea Humberto el Chupete Suazo, que con más de 40 años de edad sigue haciendo cualquier cantidad de goles en el fútbol chileno. Molestos los seguidores del equipo de Rangers, algunos de ellos bajan desde la tribuna a intentar agredir, a intentar violentar a los jugadores de San Luis Quillota. Aurelio. Los del Piduco le decían en la época, bueno, igual le deben decir ahora, ¿no? Sí. Cuando se jugaba ahí. Me llama la atención porque siempre fue una afición muy tranquila, Ok. que quería mucho a sus planteles. Lo que pasa es que en el ascenso ya lleva mucho tiempo. Sí, y la correcto. gente ya, y ese equipo estaba en primera división, incluso participó en Copa Libertadores. Ya. Y ya la gente también a veces pero lo que hicieron no pueden entrar A la cancha, Aurelio. y agredir enfrentar- a los jugadores del equipo rival. Exactamente, no, la multa que van a tener que pagar Ujú. y a lo mejor algunos lo van a agarrar, lo han llevado preso, ¿eh? Sí. Así que bajo esa instancia es una pena porque a la larga los clubes se perjudican, siempre están con los problemas a veces de dinero y esa multa no va a ser poco. Bueno, pues el relato y la crónica en distintos medios de comunicación es que el último que alcanzó a correr rumbo al camerín, dicen allá en el sur del continente, el vestidor, decimos usted y nosotros acá, fue precisamente Humberto Suazo, quien intentó contener, siendo, digamos, el jugador más identificado por los aficionados de uno y otro equipo, intentó contener la irritación, el enojo, el encono de los seguidores de Rangers y con eso, bueno, pues permitió que todos los jugadores de San Luis Quillota ingresaran al camerín y que ya entonces no hubiese ningún lesionado. Pero si esto salta, como seguramente sucederá, a la cédula arbitral, al reporte, tendrá que haber una sanción que esperamos sea ejemplar, Aurelio, para que no vuelva a suceder en ningún otro escenario del fútbol chileno. Tiene que ser así. Ahora, no sé si habrá cambiado. A ver. Yo me recuerdo siempre los vestidores estaban debajo de la tribuna principal y también por ahí pasaba el público para subir Al graderío. Claro. Y estaban ahí los vestidores, que era muy fácil. Ok, Al ok. salir de la cancha, tú te das una pequeña vuelta y entras a los vestidores. Ujú. Vestidores, camarín, Sí. etcétera. Entonces, a lo mejor eso también se encontraron, pero tú dices que a lo mejor ingresaron a la Sí, cancha. ingresaron a la cancha. Los dos reportes que yo pude consultar es que los aficionados saltaron a la cancha y salieron en persecución de los jugadores de San Luis Quillota. Una pena, porque siempre el Ranger de Talca
ha sido un equipo a lo mejor modesto, pero de gente que nunca se le vio nada fuera de un contexto, siempre es gente que trabaja mucho en el campo, Ok. son agricultores normalmente los que apoyan al club, Ujú. con mucho esfuerzo, por eso que llevan mucho tiempo en el ascenso. Ya. Muy bien. Bueno, nosotros vamos a aprovechar para hacer una pausa y regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Una expectativa muy alta que después fue opacada por severas críticas no fueron impedimento para que la visita de la novena de los Yankees de Nueva York se convirtiera en todo un acontecimiento en la capital de la República Mexicana, muy a pesar de que la alineación de los llamados Mulos de Manhattan no presentaba a sus peloteros más renombrados. La sola presencia de algunos de ellos justificaron la algarabía de millares de fanáticos. Robinson Cano se robó el espectáculo en el cotejo que ha favorecido a los Bombarderos del Bronx ante la escuadra escarlata de los Diablos Rojos del México. Bien podría decirse que en materia de atractivo y de espectáculo, la serie ante los neoyorquinos cumplió con su propósito, generando la expectativa para que en el futuro cercano, la visita que demoró poco más de medio siglo no se vea tan retrasada en una próxima ocasión. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del bla 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 deportivo. Gracias por continuar con nosotros y bueno, pues vamos al tema que hoy se ha debatido durante todo el día en cualquier cantidad de mentideros deportivos de nuestro país. Y bueno, aunque es un tema doloroso, frustrante, que provoca irritación, enojo entre los seguidores del representativo de la Federación Mexicana de Fútbol, pues hay que abordarlo. El tricolor cae en la final de la Liga de las Naciones, la Nations League, como muy pomposamente le denominan a ese torneo, ante su similar de los Estados Unidos, pero además ofreciendo un partido con escasos pasajes, con alguna idea más o menos futbolística y perdiendo ante un rival que no crean ustedes tampoco que dieron un partidazo, simple y sencillamente capitalizaron 2 de las 3 o 4 ocasiones de gol que tuvieron y con eso fue suficiente para adjudicarse el trofeo de campeones. Aurelio Valenzuela. Sí, es que mira, a veces te funcionan algunos sistemas que los técnicos quieren imponer para diferentes partidos, para diferentes circunstancias. Sí. Y yo creo que el técnico mexicano quiso repetir la fórmula porque incluso repitió Alineación. Sí, bueno, el lateral derecho, como salió lesionado, ya jugó Sánchez. Sí, Jorge Sánchez. Y como se ve el caso de Quiñones, que también con problemas, y ya apareció Lozano. Sí. El resto lo mismo. Y el esquema, yo hacía tiempo que no veía una selección mexicana marcando del medio campo hacia su territorio. Sí. Porque Antuna, Lozano, Sí. marcando casi como lateral derecho, lateral sí. izquierdo. Uh-huh. En el partido con Panamá, Sí. yo veía hasta Quiñones sacando pelota en el sector casi de Sí, fondo. de cerca del área grande. Yo decía, está bien, esa es una parte del fútbol, ese trabajo defensivo, pero después tienen que venir las transiciones, después tienes que pasar en ataque. Sí. Lo bueno que el partido contra Panamá tuvo la posibilidad del gol del tiro libre y después el resto que ya sabemos. Pero Estados Unidos fue diferente, porque manejaron bien el balón, porque tienen un par de jugadores como... Para empezar, Pulisic, Aurelio, que es una amenaza constante y que da la sensación de que ya le tiene muy tomada la medida a los zagueros mexicanos. Claro. Reina también, que es el hijo del famoso Reina de época antigua. Sí. Y te reitero, Pulisic juega en el Milan y ya 12 goles. Así es. Jugando en el Milan, en la Liga Italiana, con Sí, 12 y además goles. es titular, Aurelio, no es suplente. Es un jugador que abre los partidos con el Milan. Y ahí no patea ni penales ni tiro libre, porque a muchos dicen los goles, porque hay algunos que quieren agarrar la pelota y hacer goles de penales. Sí. Ya sabes tú de quién quiero hablar. Pero en todo caso, él tuvo pocas posibilidades
México me dio una pena. Al minuto 70, al minuto 80, donde México intentó un poco, pero no bastó porque ya Estados Unidos se paró bien defensivamente. Si levantan la pelota, tiene el central que mide con 1,90 m, no le van a ganar en el juego aéreo. Claro. Bajo ese y un buen portero. Y reitero, no hubo ninguna posibilidad. Sí. Y lo más preocupante, Aurelio, es que no hubo variantes, porque el esquema fue prácticamente el mismo desde el comienzo del cotejo hasta la conclusión del mismo. No hubo la posibilidad de creatividad, de encontrar alguna variante, de diversificar el esquema, que era evidente que no estaba entregando dividendos y que no iban a conseguir el resultado que anhelaban, porque de hecho estuvieron prácticamente desde los primeros 20 minutos abajo en el esquema, cediendo toda la iniciativa al conjunto anfitrión de los Estados Unidos, Aurelio. Y lo otro es, en el partido anterior Estados Unidos jugó con Jamaica y jugó tiempo extra. Sí, pero Aurelio, fíjate que qué bueno que lo mencionas tú. Hay que recordar que Jamaica tuvo contra la pared al equipo estadounidense. Fue en tiempo suplementario donde los norteamericanos hicieron la anotación del empate. Entonces uno se pregunta, ¿realmente juegan mucho mejor los caribeños que los mexicanos? ¿O los mexicanos ya entran mentalizados de que van a enfrentar a quien consideran una potencia mundial, que es inalcanzable, que es por supuesto insuperable, y que entonces llegan ya con resignación a perder el partido por el trofeo de campeones? Aurelio. Y ahora, muchas de las explicaciones, partiendo del cuerpo técnico y los jugadores, es que el proyecto de Estados Unidos, que ahora manda muchos jugadores a Europa, apoyado por sus clubes, es un buen proyecto, tiene muchos jugadores jugando en Europa, en varios buenos equipos, y nosotros no. Hay 9 que estaban jugando en Europa. De titular entraron 7 y después entraron 2 más, 9. Tampoco una queja. Que el trabajo formativo de fuerzas básicas en México no es el más idóneo. Eso lo venimos escuchando hace tiempo. Tenemos décadas hablando de ese tema. El mismo, Arroyo. Décadas. Y ya ahí un tema que yo te podría abordar, porque ya lo he comentado a alguien que me llamó. ¿Cuál podría ser la solución? Porque cuando trajeron, Gonzalo Iñárritu quiso traer a Grifa y vino y hizo un chequeo y no lo quisieron dejar. Grifa es un gran formador del fútbol argentino en Europa, en el Atlético de Madrid, y después trabajando Grifa, Aurelio, en Argentina. Entonces, te digo, es un tema que muchos seleccionadores siempre también dicen, no, los jugadores no llegan muy bien preparados, etcétera, etcétera. Busquemos soluciones, pues, porque soluciones hay, es solamente que no se olvide esto, porque ligerito como pasó en el Mundial de Qatar. Bueno, Aurelio, todo, ¿no? Y lo digo con toda pena y casi con resignación, todo lo que comentaron al término del cotejo, de lo cual nos vamos a ocupar en unos minutos más, es agua de borraja, es decir, agua sin oxígeno, agua contaminada, agua podrida. ¿Por qué? Porque ahorita lo único que importa es asegurar la sede del Mundial 2026, llenarse los bolsillos de millones de dólares. El fútbol, lo deportivo, lo competitivo, por favor, no me distraigan, estoy atendiendo un negocio de un campeonato mundial. Una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Aún con la incertidumbre respecto de si la comisión disciplinaria de la denominada Liga MX aplicará alguna clase de sanción a la escuadra de los rojinegros del Atlas como resultado de los desmanes que se presentaron luego del partido ante el Monterrey, los equiperos del Deportivo Querétaro se alistan para su próximo enfrentamiento. De acuerdo a lo señalado en el calendario de la División de Honor del fútbol mexicano, los rojinegros del Atlas deben ser anfitriones del Deportivo Querétaro en la jornada que comienza el próximo viernes. Enrachado, el conjunto queretano deberá intentar extender esta estela de resultados positivos en la campaña regular y con ello intentar sostenerse en zona de clasificación a la denominada repesca. Nadie ignora que entre ambos conjuntos no hay amor perdido, por lo que la contienda bien se puede esperar muy ríspida en la cancha del Estadio Jalisco.
Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, pues habrá que decir que entre lo más significativo, por lo menos así me ha quedado esa impresión, me ha quedado esa sensación, es que los aficionados ya no se limitan a cuestionar al cuerpo técnico o al director técnico, en este caso al Jimmy Lozano, que por supuesto le han llovido cualquier cantidad de críticas. Ya se ocupan también de los jugadores, porque ya muchos de los aficionados se percataron, sí, el técnico puede ser malísimo, pero los que saltan a la cancha son los jugadores, esos que en sus equipos son absolutamente engreídos, agrandados, arrogantes, que se manejan como multimillonarios, pero que cuando vienen los partidos de definición se achican, se arrugan, decimos en México, y vuelven a su personalidad, esa de su zona de confort, y que he criticado aquí personalmente a varios de ellos, como Uriel Antuna, que no sabe de qué se trata el fútbol. Él juega futbolito. Amaga, brinca para un lado, brinca para el otro, sale y la da casi siempre hacia atrás. Y cuando intenta mandar un centro, pues quién sabe a quién se lo envía, porque el tipo tiene años como jugador de primera división y ningún técnico se ha tomado la molestia de enseñarle a lanzar centros al corazón del área. Y el tipo, como gana millones de dólares, ¿por qué me voy a preocupar de aprender algo si no me hace falta para cobrar un pingüe salario? Y ese mismo criterio, ese mismo argumento, cabe para muchos de los elementos que alinearon en el partido ante los Estados Unidos. Tal vez el Chucky Lozano, Irving Lozano, haya sido o haya pecado, puedo decir, de honestidad cuando dijo: los que menos se merecen esto son los aficionados mexicanos. Aurelio Valenzuela. Y también comentó de que se había hecho un mal trabajo táctico, ¿no? Ok. También cuestionó ahora a Lozano. Ajá. No estará en el grupo de que lo aplauden al técnico, porque también al Tata Martino lo cuestionó, que los trataban como niños chicos. Sí, sí, sí. Pero se le olvida que cuando estaba en el Nápoles con Gattuso, Sí. también se quejaba porque Gattuso lo trataba durísimo. Era muy exigente. Oye, era el jugador más caro de todo el club y no rendía a la altura del salario que devengaba, Aurelio. Y Gattuso era Gattuso, era una figura del fútbol italiano, seleccionado italiano. Pero bueno, entonces esas son las incongruencias que uno a veces observa en los comentarios. Bueno, Álvarez también cuestionó al señor Martino. Uno dice, ahí es donde falta un poco más de criterio. Pues los técnicos podemos tener muchos errores. Sí, sí. Igual que los jugadores, Sí. igual que los directivos, igual los directores de inteligencia que tienen para Sí. y los directores, hay tantos directores que hay ahora. Entonces, bajo toda esa instancia, llamó la atención las declaraciones antes de los partidos con Panamá Sí. y con Estados Unidos. Pero ahora, la verdad que pesó mucho la derrota con Estados Unidos nuevamente. Sí. Vi algunas declaraciones, la gente de la selección no quería algunos hacer declaraciones. No, llegaron al aeropuerto y todos corrieron a esconderse, Aurelio. Todos, absolutamente. Nadie quiso dar, como decimos en México, la cara. Estaba en un cúmulo de reporteros esperándolos. Nadie los quiso atender, Aurelio. Y me llama mucho la atención porque, bueno, ya sabemos y hemos hablado mucho de los representantes, algunos familiares. El caso de Jiménez, hablan tanto. Se le olvida que está en una liga de segundo orden. Sí. Que el club son clubes que a veces llevan muchos jugadores para los preparar y para venderlos. Y a título de préstamo, los que verdaderamente están en proceso de desarrollo, amigos, Aurelio, llegan a título de préstamo de los grandes clubes europeos. Hazme el favor de terminar de madurar a este jugador para en una o dos campañas más ya poder alinearlo en una liga de auténtica prosapia. Por supuesto, la Liga Premier en Inglaterra, por supuesto, la Liga, como le llaman en España, y algunas otras 2 o 3, Francia y seguramente Alemania. Y párale de contar, Aurelio, ¿eh? Sí, porque me llamaba a mí la atención. Yo veía los partidos donde jugaba Jiménez ahí en Holanda, Países Bajos, pero a mí yo veía siempre un brasileño, Danilo, Sí.
que a veces lo metían después por Jiménez o a veces con Jiménez, y siempre hacía goles. Sí, sí, sí. ¿Y sabes dónde está Danilo? En la Liga Premier ahora. Y ahora está en la selección. Sí, sí, sí. Entonces yo decía, ¿cómo sacrificaban a Danilo, pero mira dónde está? Sí. Y Jiménez, porque los colegas ahí que transmiten los partidos cuando juega el equipo de Jiménez, El Feyenoord. no, solamente Jiménez y 10 más. Sí, sí, sí. Es el único jugador que existe en los comentarios. Sí, Uno sí, dice, sí. Bueno, y por la otra parte, Aurelio, se ha llevado cualquier carretada de críticas porque pretendió simular una falta en el área grande para que señalaran la pena máxima. De hecho, inmediatamente agarró la pelota y ya la estaba llevando al manchón penal para cobrarla él mismo. Y por la intercomunicación al árbitro central le dicen, oye, ven al VAR porque eso que estás marcando como penal ni siquiera tocan al atacante mexicano. Bueno, lo revisa rapidito en menos de un minuto, regresa, dice no hay penal, no hay falta y además el señor Jiménez por simular una falta se lleva una amonestación. Imaginen ustedes de qué magnitud es el ridículo del que algunos insisten en pretender vender como el mejor atacante mexicano. Aurelio. sí, porque yo veo mucho esos juegos los días domingos cuando suelen jugar ellos ahí en Países Bajos, y muchas de esas caídas se tiran, y le cobran penales. Ahora ya no le pasan los penales porque ha perdido varios penales. Sí, sí, sí. Pero me llama mucho la atención porque yo digo, Chávez, un volante que juega en ¿cuánto se llama? En Rusia. Luis Chávez. Un tipo de buen perfil, Sí, está sí, jugando sí. allá. Ni una entrevista, ni nada. Muchos jugadores que a veces, como el de Orbelín, que fue campeón, que hace Así es. goles, etcétera, ni una entrevista. Y de Jiménez, que es un banca, de que es un tipo que todavía le falta mucho, que tiene miedo que el papá le vaya a decir, oye, porque el papá es representante, comentarista. Bueno, Aurelio, ya salió a declarar el papá que está convencido de que al Jimmy Lozano no le gusta Santiago Jiménez. Habemos muchos más, millones podría decir, que no estamos para nada convencidos de que Santiago Jiménez tiene calidad de internacional. Hacemos una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Ni con mucho fue la prueba que esperaban en el circuito de Albert Park en Melbourne, sobre todo por la gran cantidad de complicaciones que debieron padecer a lo largo del fin de semana en el equipo Red Bull. Primero fue la penalización para el volante mexicano Sergio Checo Pérez, que lo relegó hasta el sexto puesto en la parrilla de salida. Luego vendría el abandono de Max Verstappen en los primeros giros de la competencia, provocado por un inusual problema con los frenos. Ya en carrera, Checo Pérez no contó con el ritmo deseado, ni con los neumáticos medios, ni tampoco con los del compuesto duro, por lo que debió realizar una carrera muy conservadora a lo largo de los 58 giros a los que estuvo pactada la justa. Finalmente, ha sumado 10 puntos que corresponden al quinto lugar definitivo y con ello se ubica ahora en la tercera posición de la clasificación general de pilotos dentro del Campeonato Mundial de Fórmula 1. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del bla 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 deportivo. Bueno, la ocasión anterior que platicamos del tema con Aurelio no pudimos abundar ya por el apremio de la hora y los minutos que se consumen rapidísimo en la transmisión televisiva, pero bueno, siempre merece un comentario no solamente más amplio, sino porque está plenamente justificado por su enorme trayectoria como profesional del balompié, pero además por la bonomía, por el don de gentes de Elías Figueroa. Bueno, ha trascendido que se está iniciando toda una producción fílmica para hacer una película biográfica de Elías Figueroa, al que muchos siguen considerando como el mejor jugador chileno de toda la historia. Aurelio Valenzuela. No solamente chileno, yo lo conozco bien, le he llevado. Tuvimos la selección joven en el año 65, previo al Mundial de Inglaterra. Ya. Tipazo, como persona. Y lo conocí también cuando iba a buscar a su novia a Quillota. Yo. Estudiaba ahí la actual señora de él. Ok. Porque ellos son de Quilpueo, Villa Alemana, que está muy cercano a Quillota. Ok.
Por eso tenía la cercanía también con Wander de Valparaíso, donde inició y después lo prestaron a Calera, etc. Y nos pasaban a buscar a Quillota y a Calera y nos íbamos a Pinto Grande, donde tú conoces. Sí, la sede donde Siempre trabajan fue las un selecciones tipo, chilenas. y tenía 16, 17 años, ¿eh? Ya. No, y no. ya despuntaba, ya perfilaba su cualidad técnica. Y era titular en Unión La Calera, equipos de primera división, no, Ok. no eran equipos de segunda. Ya se mostraba mucha calidad. Ya. Y siempre con un físico imponente, un tipo de 1,88 m en esa época y un físico bastante... Pero además muy rápido, Aurelio, a pesar de su estatura, era muy rápido para hacer todas las coberturas y las asistencias, No, en Aurelio. espacio corto y rapidísimo. Y siempre tenía esa de hacer la chilena y la... Bueno, decimos su marometa, etc. Ya. Era un jugador muy despierto para la época y muy elegante para jugar. Correcto. A él le gustaba mucho a veces eludirte, Sí. salir jugando. No era el clásico zaguero central que rompe la pelota y nada más alejarla del arco que estás defendiendo, sino que le gustaba salir jugando y además tenía la calidad y la cualidad para salir eludiendo a los rivales. Nosotros nos mandaron becados el año 80 a un mundialito a Uruguay, Montevideo, y hablando de fútbol ahí de gente, y un hincha de Peñarol dijo, ustedes son chilenos, papá. Aquí le enseñamos a tirar la pelota a la tribuna a Elías Figueroa, dijo. Aquí ahí no se podía salir mucho jugando. Y acá tenía que pegar patada y tirarlo a la tribuna. En la época que Peñarol... Sí, era el equipo más dominante del fútbol uruguayo y también del balompié sudamericano, Aurelio. No, los famosos clásicos Nacional, que era el otro fuerte, Sí. era Nacional y Peñarol, nada más. Entonces, no, es un tipazo. Oye, y en Brasil es ídolo. Sí. No. Pues la relación con Pelé una vez... La autoridad encargada de allá de la isla de Pascua, una isla chilena, Sí. querían hacer una actividad de apoyo. Pues es muy chico esa isla y está muy lejano de... Sí, muy alejada del continente, claro. Entonces, querían tener una imagen de alguien del deporte Sí. y hablaron con Elías. Y Elías le dijo, oye, ¿por qué no traen a Pelé? Ujú. Y a Elías lo trajo a Pelé y lo llevó a Isla de Pascua. Lo convenció de ir a la isla de Pascua. En una época en que Pelé no era fácil, No. ya, Estaba saturado de compromisos, Aurelio. Entonces, eso refleja un poco la categoría de Elías y las amistades que tenía. Sí. Con Beckenbauer también era muy amigo. Sí, correcto. Muy amigo, hay montones de fotos con él. Beckenbauer decía, soy el Figueroa de Europa. Sí. Oye, el capitán de la selección alemana, ¿eh? Sí. Pero bueno, pero yo diría más como persona, yo lo conocí mucho como persona y un tipazo, y de una calidad humana tremenda y un tipo muy educado. Sí. Bueno, trasciende en lo estrictamente futbolístico los títulos conseguidos con el Internacional de Porto Alegre, el Inter de Porto Alegre, y después las denominaciones, Aurelio, de mejor jugador de América para Elías Figueroa en una época donde alineaban, voy a nombrar así de bote pronto y seguramente se me van a quedar cualquier cantidad de figuras en el olvido. Estaba el Teófilo Cubillas, el Nene Cubillas, que era un auténtico fenómeno peruano, por supuesto Rivelino, Gerson Tostao, casi voy a mencionar a toda la selección brasileña de ese periodo, Carlos Alberto, por supuesto, Pelé, basta señalar a Pelé, y por encima de ellos, la crítica, la prensa especializada, elige en 2 oportunidades a Elías Figueroa como el mejor jugador, el mejor futbolista de América. Aurelio. Sí, ¿cómo se llama? Y los brasileños, como son muy especiales, siempre comentaban el gol iluminado, porque en una final que ganó el Inter con un gol de cabeza de Elías, se hizo el gol y hacia el arco se vio una luz. El resplandor. Claro, nunca se supo qué pasó ahí. Sí.
y entonces hacía el gol iluminado. Sí, sí, sí. Por eso el cariño que le tenían a Elías, porque tengo una anécdota con un brasileño que jugaron después en Estados Unidos, porque también fue a jugar a Estados Unidos en sus últimos años. Sí, sí. Y decía en un partido de interescuadra, que está hablando mucho, si es un chileno nomás, viene jugando de Uruguay, cuando llegó al Inter. Sí. Y era reserva este personaje que te comento, y enfrentó a Liga. Sí, sí. Y le quiso hacer Sí, un dribbling acá muy elegante. y le sacó pelota y todo, y después reconoció y dijo, "Ah, con razón, es la figura y con razón es el mejor central en este momento en Sudamérica". La comentaba él, que primero decía, no, que ese es un chilenito, no Sí, pasa claro. nada, etcétera. No, la gente en Brasil y en Uruguay, Muy bien. mira, Pasarela, que fue otro de los centrales Sí, sí. famosos, jugando en España, no, perdón, en Italia, y en la selección capitán, Sí. en el Sí, primer bueno, mundial. campeón mundial en el 78, Aurelio siendo el capitán. Correcto, entonces siempre alabando de que los mejores con Chupital peruano era una trilogía de centrales de Así mucha es. capacidad. Héctor Chumpitaz y por supuesto Elías Figueroa. Pues estaremos muy pendientes de esa producción fílmica. Hacemos una pausa y regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Sumergidos en una crisis de resultados desde hace varias temporadas, los dirigentes de la escuadra de la Universidad Católica de Chile han partido en la búsqueda de un nuevo director técnico que alivie la ausencia de títulos del conjunto cruzado. Desde la primera época de Ariel Holland como timonel, en donde sumaron varias coronas consecutivas, la oncena de Universidad Católica ha perdido una parte importante del protagonismo que había ganado en el balompié andino. Aún el propio Holland lo intentó en un segundo periodo, pero tampoco encontró la fórmula para devolver a los cruzados a los primeros planos. En ese contexto, ya se anuncia que el nuevo timonel de la Universidad Católica será el brasileño Thiago Nunes, quien brillara como director técnico del conjunto del Atlético Paranaense cuando se adjudicaron el título de la Copa Sudamericana en su versión del 2018. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del bla 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 deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, pues agradecer a todas las personas que nos están acompañando en la transmisión a través de las redes sociales del programa y de la misma forma, del mismo modo, a todas las personas que ya nos siguen en la transmisión televisiva de esta emisión. Muchos de ellos ya de vacaciones, en periodo de asueto. Bueno, pues les enviamos un saludo y gracias por estar tan pendiente. Te mandan saludos, Aurelio, desde Tijuana, el contador Andrés Gárate, dice aquí, ¿eh? No, es un hincha del programa, lo felicito siempre aquí a la producción, a ti, me dice, profe, cuando vaya a Querétaro para hablar un poco de fútbol, es fanático del fútbol, Ok. y juega, ya él tiene su edad, pero siempre en los torneos de viejo crowd, que yo los molesto siempre, es un torneo de personas mayores. ¿Por Sí. qué viejos crowd? Le digo. No, pero es un tipazo. Muy bien, pues un saludo allá a todos los amigos en Tijuana, Baja California. También desde Hermosillo nos llama Javier Nájera, mi querido Javierón, te enviamos un saludo. Fernando Ferrusca, el Tigre, aquí en la hermana República de Hércules, un saludo. Rubén Chapa también entra en contacto. Y el maestro Félix Alberto Capilla, el responsable de las actividades del deporte en la máxima casa de estudios de la entidad queretana, la Universidad Autónoma de Querétaro, también nos deja saludos. Gracias al maestro Félix Alberto Capilla. Bueno, pues vamos a revisar la jornada que se avecina en el Campeonato Mexicano, ronda 13ª. El conjunto de la Franja va a enfrentar a los Tigres de Universitario de Nuevo León. Mazatlán, el Morelia llevado a jugar a Mazatlán ante los Cholos de Tijuana. A ver, Aurelio, por fin ganarán los pupilos de el Piojo Herrera. Ojalá, pero Mazatlán en casa no juega mala. Ajá. Sí, es un duelo colista, pero Mazatlán ya en casa va a tener, porque perdió con un partido pendiente que tenían con Puebla. Así es. América va a enfrentar a San Luis en el Estadio Azteca.
todo apunta a que los de Cuapa podrían tener una jornada relativamente relajada, Aurelio. Pero San Luis, acuérdate que uno de los primeros partidos que perdió y en casa del América, Sí. No juega mal San Luis. Muy bien. Pachuca ante los Diablos Rojos del Toluca, que parece ser que están remontando, vienen de golear al conjunto del Pedregal allá en el estadio Nemesio 10, pero ahora van de visitantes ante el Pachuca. Aurelio. Hace un partido muy pareja. Me ha llamado la atención los últimos partidos de Pachuca que no han andado bien, ¿eh? Sí. Como tuvieron una caída en el desempeño, ¿no? Sí, desde que perdieron con los Gallos. Así es. Monterrey, el líder del torneo ante el Guadalajara, Aurelio, que está urgido de una victoria. Ahí veremos, pues. Monterrey, quieran o no, en casa. Y Chivas, los jugadores han estado apoyando mucho al cuerpo técnico por los cuestionamientos que la afición pedía cambio de técnico ya, ¿no? Y salió ahí los directivos a apoyar al argentino Gago. Pero te digo, Chivas tiene que sacar puntos porque en este momento en la tabla de posiciones no está bien, ¿eh? Sí, no, por supuesto que no. El resto de los partidos de la ronda que se avecina en la división de honor del fútbol mexicano se los presentamos ahora. Pumas ante Cruz Azul en el México 68, Aurelio. Cruz Azul que empezó muy bien y que ha tenido una caída, un descenso en la productividad verdaderamente estrepitoso, Aurelio. Y Puma también. Sí. Los dos planteles han andado mal. Mucho se comentó de Lema, el técnico argentino que dejó... Sí, se los dejó de herencia ahí el turco Mohamed, ¿no? Ya no sé qué hacer con él, aquí se los presto un rato, ¿no? Y a Anselmi ya se le olvidó ya el verso, ya pasó el quinto, sexto juego, entonces dijo ahora más tranquilo. Tantas loas que le tiraron a Anselmi, ¿no? Bueno, ahora está sufriendo porque quieranlo o no, ahora que le faltan jugadores, el jugador que le costó 12 millones de pesos está lesionado, ¿no? Sí. Fernández. Va a ser un partido ahí bien complicado para ambos, ¿eh? Muy bien. El Atlas recibe al Querétaro si es que no hay sanción por parte de la comisión disciplinaria luego de los desmanes que provocaron algunos de los seguidores del conjunto rojinegro ante los Rayados del Monterrey. Aurelio Valenzuela. Pero le tengo fe al Atlas porque tiene buenos hinchas. Sí. Bueno, le rompería la racha de buenos resultados a Mauro Gerg y a sus pupilos. Necaxa en Aguascalientes recibe a los Esmeraldas de León. Aurelio. Necaxa es, ¿cómo se llama? Un club que está manejándose muy bien con Fentanes. Me da un gusto, el técnico mexicano que mejor ha hecho la labor en este torneo, ¿eh? Muy bien. Y Juárez en el último puesto de la clasificación general es anfitrión de el Santos de Torreón. Vamos a ver qué sucede en ese cotejo. Bueno, pues con estos comentarios no resta tiempo más que para despedirnos. Aurelio Valenzuela, gracias. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Y lo felicito, la producción con la pinta que usted tiene. Es el vestuario que la producción nos obliga a colocarnos, Aurelio. Me parece muy bien usted. En todo caso, ese color es muy bonito, lo lleva... Cobresal y Cobreloa, Aurelio. Cobreloa, exactamente. Así es. Gracias, Aurelio Valenzuela, pero sobre todo gracias a ustedes por habernos acompañado. Se despide de ustedes Ed Martínez, quien les espera el día de mañana en una emisión más del Bla 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 Deportivo. Hasta entonces.